Si tienes cristales y no sabes cómo utilizarlos, este diseño es para ti una pulsera preciosa, fácil, donde vamos a utilizar cristales en diferentes tamaños, una combinación de colores que te va a servir muchísimo, así que quédate hasta el final. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Recuerda, para quitar las letras que aparecen durante el video es súper fácil. Haces clic donde aparecen las dos Cs y listo. Ahora sí, empecemos. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor, 2 hebras, cada una de 60 centímetros. Vamos a doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Con el encendedor quemo la punta del hilo durante algunos segundos. Con mis dedos giro hacia la parte de arriba para que la punta quede más delgada. Recuerda cortar aquellas que quedan un poco deformes y listo. Para hacer el acabado de la pulsera vamos a hacer algo completamente diferente pero muy bonito. Vamos a utilizar balines de 3 milímetros y cristales de 2 milímetros. En uno de los extremos vamos a comenzar primero pasando un balín de los de 3 milímetros. Ahora vamos a tomar dos cristales, esos son súper pequeñitos de 2 milímetros y los vamos a pasar de a uno por cada una de las hebras de hilo. La idea es que al momento de ubicarlos quede uno como encima del otro. Vamos a tomar nuevamente otro balín y lo vamos a pasar a través de las dos hebras de hilo y nos debe quedar así. Vamos a bajar esto un poco porque en el extremo de todos los hilos vamos a realizar un nudo sencillo. Entonces vamos aquí a hacer el nudo sencillo, ajustarlo súper bien para cortar los hilos que quedan sobrando, quemar y pegar. Ese es un acabado que les estoy enseñando que es diferente y que también le va a dar un toque muy bonito y especial al diseño. Ya van a ver, al final esta pulsera es preciosa. Aquí, como pueden ver, ya tenemos lista esta parte. Nuevamente voy a empezar aquí a organizar lo que son los balines, los cristales, para que queden bien cerca del nudo que habíamos acabado de hacer. Vamos a tomar el metro, dejamos una medida entre 6 y 7 centímetros, va a depender del largo total de toda la pulsera. Y aquí vamos a hacer un nudo sencillo. Lo vamos a ajustar súper bien y eso lo vamos a fijar a nuestra tabla con gancho o a la mesa de trabajo según donde estén trabajando. Y aquí es súper importante en la parte de abajo colocar algo que ayude a realzar los hilos guía o centrales de la pulsera. Para continuar con el diseño vamos a tomar una hebra de hilo de 30 centímetros y la vamos a ubicar por debajo de los dos hilos guía o centrales de la pulsera. La vamos a ubicar también aquí en la mitad y lo que sigue es súper fácil. Tomamos el hilo de la derecha y lo traemos pasándolo por encima de los dos hilos guía. Aquí formamos una figura como de P. El hilo de la izquierda lo pasamos por encima de este. Con este mismo nos regresamos por debajo de la unión de los hilos, por encima de esta orejita. Vamos a jalar, ajustarlo completamente, sujetando siempre con los dedos y listo. Tomamos el hilo de la izquierda y lo traemos pasándolo por encima de los dos hilos guía. Aquí formamos una figura como de 4. El hilo de la derecha por encima de este, lo pasamos por debajo de la unión de los hilos, por encima de esta orejita. Vamos a comenzar a jalar hasta ajustar completamente este primer nudo plano. Hacemos otro nudo más. Tomamos el hilo de la derecha, lo pasamos por encima de los dos hilos guía. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este, por debajo de la unión de los hilos, por encima de la orejita. Vamos a jalar. El hilo de la izquierda lo paso por encima de los hilos centrales, el de la derecha por encima de este, me regreso por debajo de la unión de los hilos, por aquí encima de la orejita y comienzo a jalar hasta ajustarlo completamente. Vamos a continuar de esta manera, repitiendo el mismo nudo, de la misma manera como ya les he venido indicando, hasta completar esta primera medida que sería equivalente a más o menos unos 2 centímetros. Puede variar dependiendo si tú quieres que te quede más larga o más corta la pulsera. Cuando ya tengamos lista esta parte, vamos entonces a cortar los hilos que quedan sobrando, dejando más o menos 1 o 2 milímetros, quemamos con el encendedor, hacemos presión sobre el mismo nudo para que así quede sellada esta parte de la pulsera. Nuevamente esto lo vamos a fijar a nuestra mesa de trabajo de esta misma manera. Y aquí vamos a empezar a ver los cristales que vamos a usar para decorar la pulsera. Voy a utilizar cristales de 4 milímetros en este tono de azul metalizado. Voy a utilizar 16 para toda la pulsera. También cristales de 8 milímetros en este otro tono de azul tipo cristal. Y voy a utilizar en total 4.
Voy a utilizar balines, esos son de 4 milímetros, te recomiendo usar acero inoxidable. En total voy a utilizar 5. La cantidad puede variar dependiendo del largo total que tú quieras para la pulsera, para que lo tengas en cuenta. Tomamos aquí el hilo que está ubicado hacia el lado izquierdo, vamos a pasar a través de un balín de los de 4 milímetros, tomamos el hilo que está ubicado hacia el lado derecho y lo vamos a traer para pasarlo en sentido contrario a través del balín. Lo puedes sujetar de esta manera para que sea más fácil. Vamos a pasar por aquí el hilo, vamos a comenzar a jalarlo de esta manera, así quedan cruzados los hilos. Y aquí simplemente es unir este balín a lo que llevamos tejido hasta el momento. Si te gusta este tipo de pulseras y quieres continuar aprendiendo con más diseños como este, te invito para que te suscribas ya mismo al canal, actives las notificaciones y le des me gusta a este video. Vamos a tomar nuevamente el hilo ubicado hacia el lado izquierdo, vamos a pasar a través de dos cristales de los que estamos utilizando de 4 milímetros. Yo elegí este tono en azul metalizado, me encanta el contraste que hace del hilo con este tono en los cristales. Tomamos el hilo que está ubicado hacia el lado derecho y aquí también los vamos a cruzar. Como son dos cristales, es más fácil ir haciendo de uno en uno. Entonces aquí vamos a pasar el primero y ahora vamos a continuar con el segundo cristal. Toca llenarse de mucha paciencia y aquí es súper clave adelgazar muy bien las puntas de los hilos al inicio de todo este diseño. Vamos a comenzar a jalar cada una de las hebras de hilo para unirlos al balín que habíamos pasado previamente y listo. Para continuar con el diseño, vamos entonces ahora a tomar un cristal de 8 milímetros, que este es mucho más grande. Vamos a cruzar aquí el hilo y exactamente igual. Vamos a unirlo y como puedes ver ya va tomando forma el diseño que les traje en el día de hoy. Vamos a continuar nuevamente con dos cristales más de 4 milímetros. Vamos a pasarlos primero por el hilo del lado izquierdo. Y aquí vamos a comenzar a cruzar el hilo de la derecha. Vamos a comenzar a cruzar el primer cristal de esta manera. Lo pueden sujetar bordeando también con el hilo del dedo como estoy haciendo yo, que facilita mucho más toda esta parte del diseño. Y eso lo unimos al cristal de 8 milímetros que habíamos pasado previamente. Si te está gustando este diseño, me puedes dejar aquí abajo en los comentarios un corazón de color azul. O también me puedes dejar saber qué opinas de esa combinación de colores y del diseño en general. Ahora vamos a continuar nuevamente con un balín. Estos son de 4 milímetros. Vamos a hacer lo mismo exactamente igual cruzando los hilos. Nuevamente vamos aquí a cruzar otros dos cristales más de 4 milímetros. Y vamos a continuar repitiendo el mismo patrón hasta completar la cantidad de cristales y de balines que les mencioné anteriormente para todo el diseño. Para los emprendedores a veces lo más difícil es poder calcular el valor y el precio de los accesorios que estamos creando y saber cuánto cobrar. Por eso he creado mi kit Emprender en Bisutería. Te voy a dejar el enlace aquí abajo en la descripción, donde yo te enseño no solamente a cobrar de forma correcta, sino que te voy a también a enseñar una masterclass cómo hacer pulseras con telar paso a paso y también cómo iniciar tu propio negocio de bisutería desde cero. Más información aquí abajo en la descripción. Aquí estoy pasando el último balín, voy a fijar nuevamente todos los hilos a mi mesa de trabajo, tomo otro hilo de 30 centímetros y vamos a realizar el tejido del nudo plano. La misma medida que hicimos al inicio, en mi caso 2 centímetros, y vamos a hacerlo exactamente igual. Recuerda que tú puedes ajustar todas las medidas que yo te he dado hasta este momento dependiendo del largo total o que tú necesites para la pulsera que estamos creando. Recuerda compartir también este video con más personas para que puedan aprender al igual que tú. Cuando hayamos terminado la parte tejida, vamos entonces aquí nuevamente a cortar los hilos que quedan sobrando, a quemar y a sellar, haciendo presión sobre el mismo nudo para que quede ya lista esta parte de la pulsera. Vamos entonces a realizar un nudo sencillo donde hicimos el último nudo plano. Lo vamos a ajustar muy bien, debe quedar bien pegado a ese último nudo que habíamos hecho. Repetimos el mismo acabado exactamente igual en el otro extremo de la pulsera, dejando la misma medida. Toda la parte central de la pulsera, la que va tejida y la de los cristales, la dejé en total de más o menos
13.5 centímetros, como lo puedes ver acá. Es para que te guíes cuando la estés realizando. Para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo plano. Vamos a fijar esto en nuestra mesa de trabajo y aquí tomamos una hebra de hilo de más o menos 25 centímetros que ubicamos por debajo de los hilos. Iniciamos el tejido del nudo plano, primero hacia el lado derecho y ahora hacia el lado izquierdo, repitiendo el mismo patrón que hemos hecho a lo largo de toda la pulsera. Si aún tienes dudas de cómo realizar este tipo de cierre y de tejido, te voy a compartir en la descripción de este video el enlace de un tutorial donde te lo enseño de forma mucho más detallada. Voy a realizar en total 3 nudos planos completos y acá simplemente sería cortar los hilos que sobran, quemar y pegar. Recuerda siempre verificar que te quede bien la pulsera, ni muy ajustada ni muy floja tampoco. Y también si te quieres unir al canal de miembros, apoyar este canal, lo haces súper fácil. Aquí abajo en el botón unirse, haces clic y ahí encuentras más información. Y listo, aquí ya está terminada esta preciosa pulsera. Díganme ustedes qué opinan de este diseño, si les gustó. También la combinación de colores, a mí realmente me encantó. El diseño, la combinación de colores, los cristales, todo. Espero que se animen y que la hagan porque es bonita, súper fácil y la van a poder también vender y generar ingresos desde casa. Gracias por ver. Chao, chao.